¿Ustedes qué creen? ¿Que las personas cambian o no cambian? ¿Cuántos creen que cambian? ¿Cuántos creen que no cambian? Algunos, mirá, algunos son bastante negativos, pero es verdad, hay gente que cambia y hay gente que no cambia. Viste que cuando dice, este está siempre igual, este es siempre el mismo, ¿no? Siempre, por ejemplo, vas a comer algo y hay uno que siempre se quiere hacer el ji que no quiere pagar. Y vos decís, este no cambia más. Cuando íbamos, ¿viste? Te juntás con los compañeros de la secundaria, qué sé yo, 10 años después, y el mismo ratón de ahora. Vos decís, este no cambia más. Y uno lo piensa, no lo dice, pero a veces lo decís, vos sos siempre igual, ¿no? Pero, bueno, obviamente que nosotros sabemos que Jesucristo cambia a las personas, ¿verdad? Porque hemos visto cambios. Pero hay veces que la gente va a la iglesia y no cambia. Bueno, ponele, cambia una parte, pero no cambia otra parte. Yo a veces me encuentro con algunas parejas, ¿no? Novios que vienen a hablar, me dicen, ay, yo me quiero casar, pero quiero que él cambie. Si él cambia, yo me caso. O si ella cambia, yo me caso. ¿No? Entonces, alguno dice, me voy a casar para que cambie. Yo digo, no. Puede empeorar. No, ¿cómo? Sí, no es la mejor forma, ¿no? El que cambia es Jesucristo, pero no es el casamiento. O sea, no creas que las personas cambian solamente por algunas cosas. Claro, todos sabemos que las personas a veces tienen procesos de cambio, y hoy quiero hablar de eso, de la transformación interior, de los cambios que ocurren en las personas, ¿no? Las personas cambian, digamos, y somos cambiados. La Biblia habla de eso, de que somos cambiados. Quiero leer algunas frases que anoté por ahí sobre la transformación interior. La transformación interior, todos sabemos que tiene mucho que ver con lo que ocurre dentro del ser humano, ¿verdad? Una cosa es lo que está externo y otra cosa es lo que está interno. Uno conoce a las personas por sus hechos, pero en realidad los hechos son consecuencias de lo que está dentro del corazón. O sea, la persona cambia de adentro para afuera, ¿verdad? ¿Es así o no? Las personas que adentro, viste, no cambian, de afuera, por más que se pongan una máscara o algo, tarde o temprano sale a luz lo que era o lo que tiene, digamos, ¿no? Por eso dice, aunque la mona se vista de seda, dice el proverbio, ¿no? Bueno. Así que entonces hay veces que las personas no tienen una apariencia pero no cambian. Y uno sabe que en realidad lo importante es el cambio interior, ¿no? Algunos hablaron desde el principio, pensadores, filósofos, por ejemplo, Sócrates habló de la transformación interior a través del autoconocimiento y la reflexión. Eso decía él, ¿no? Las personas cambian de esa forma. Otro como Platón dijo, no, la educación cambia a las personas, ¿no? La transformación viene por la educación y el cultivo de las virtudes. Aristóteles dijo, no, la ética y la moral son las que cambian y transforman a las personas. Pero alguien como Nietzsche habló del cambio del superhombre, de la superación de uno mismo y romper con el cargo de la conciencia. Él se metió, hablaba de la muerte de Dios, ¿no? Algunos pensamientos bastante extremos, y él hablaba de que la transformación interior viene en ese proceso cuando las personas se superan a sí mismas y rompen algunas estructuras de pensamiento un poco complejas, ¿no? Y después hay otro que se llamó, este psicólogo, se llamó Carl Jung, y él hablaba de la transformación interior por un proceso de individuación. Integrar aspectos del inconsciente, aspectos oscuros y a través del autoconocimiento. O sea, ¿qué son esos aspectos? Esa parte que uno a veces lleva adentro y no la descubre hasta que pasan cosas, ¿no? Y uno en esos momentos descubre que, no, yo no sabía que era así, ¿no? O reacciona frente a determinadas cosas y vos decís, pero ¿cómo? Si yo me pensaba que era una persona, ¿no? Muy gentil, muy bien llevada, qué sé yo, pero en algún momento, como alguien le dice, se le salió la chaveta, ¿no? ¿Alguna vez se te salió la chaveta? Algunos que son de otro país dicen, ¿qué es la chaveta? A veces no sé qué puede ser. No, se te aflojó algo y reaccionaste de una manera y decís, yo no pensé que yo era así, ¿no? Y a veces uno
qué sé yo, tiene algunas cosas que pueden salir. Y bueno, los psicólogos lo analizan a través del inconsciente, el subconsciente, y van viendo, bueno, y esto habla de un proceso y de un trabajo para que uno pueda descubrir qué es lo que hace que uno actúe como actúa. Cosas tremendas, porque a veces uno, digamos, viste que vos conocés a una persona y no te esperás algunas reacciones de esa persona, ¿verdad? Y por ahí la persona ni siquiera él sabía que tenía esas cosas, porque vienen cosas de muchos años, de pequeño, de su crianza, o de algunas heridas que no fueron sanadas. Por eso vamos a empezar a trabajar con un ministerio de sanidad interior en nuestra congregación para fortalecer este trabajo. Ya lo venimos haciendo, pero más para profundizarlo, porque sabemos que hay veces que la persona se entrega a Cristo, está caminando en la fe, pero todavía tiene cosas que no le dejan desarrollar todo el potencial que Dios quiere para esa persona. Y uno a veces puede ser yo. Claro, yo tengo un plan de Dios para mi vida, tengo un sueño de Dios, tengo un proyecto de Dios, pero hay cosas que yo tengo que dejar que Dios me termine la obra. Por eso dice Filipenses, el que comenzó, 1:6, la obra en ustedes será fiel en completarla. O sea que la obra de Dios en mí tiene dos formas. Una instantánea, cuando me entrego a Cristo, nazco de nuevo. Pero hay otra que es progresiva. O sea, yo soy santificado el día que me entrego por la sangre de Cristo, pero además tengo un proceso de santificación, un proceso de transformación. O sea, soy regenerado por la fe el día que me entrego a Cristo, pero después tengo un proceso de consagración, regeneración, donde Dios va transformando ese viejo hombre o esa vieja mujer sin Cristo en la obra a la imagen de Jesús. Y eso es un proceso que también va de la mano con esta mirada de transformación interior, porque es lo que Dios va completando en cada uno de nosotros. Cada uno está en ese proceso. La Biblia habla de que Dios es el alfarero, usa la metáfora del barro, y dice, nosotros somos barro y Dios el alfarero, como que Dios trabaja como un alfarero con el barro. Por ahí está Leca, que trabaja con el barro y es alfarera, es ceramista, ¿no? Y trabaja, y artista que trabaja con eso, y es maravilloso ver cómo se transforma, ¿no? Y se produce una obra a través del trabajo con, ¿cómo se llama, Fer, eso que se usa para? El torno, no, pero eso que van apretando y va girando el barro y lo van... Bueno, pero vas apretando y le van pisando y va girando y le van dando con las manos la forma. Es maravilloso porque uno piensa lo que hace Dios conmigo, cómo Dios me va transformando, cómo Dios va haciendo la obra. No sé si a veces te pasó que te desanimaste por algunas cosas que salieron de vos, sobre todo algunas palabras, algunas actitudes, algunas cosas que vos decís, esto no refleja lo que Dios quiere hacer en mí. Y a veces la Biblia dice que tenemos a alguien que nos acusa, ¿no? Que es Satanás, que nos dice, vos siempre el mismo, vos no cambiás más. Además me lo dice mi esposa. Mi hermano dice, pero y vos esto, lo otro. Y uno dice, pero ¿será que un día Dios terminará la obra? ¿Ustedes qué piensan? ¿No? Es un tiempo. Bueno, quiero llevarlos a un pasaje de la Escritura muy conocido que habla de la vida de Jacob. Jacob, así como su nombre lo indica, Jacob, la palabra Jacob significa engaño, el engañador. Sin embargo, Dios tenía un propósito con él, pero cuando él nace le ponen la palabra engañador y él termina siendo una persona engañadora. Tal es así que lo engaña a su hermano Esaú y le compra su primogenitura por un plato de lentejas. O sea, Esaú se la vende, pero el otro, muy astuto, preparó, era buen cocinero, había estudiado bien cómo hacer rica comida. Viste que a algunos el estómago los puede. Sobre todo a la hora del hambre, cuando empieza y uno dice, ¿qué te vendo? Lo que tengo, mis dones, mis cosas, dame la comida. No, ese fue Esaú, ¿no? Que le vendió todo, después se arrepintió, después que ya se había calmado el hambre, y dice, uy, no, ¿cómo le vendí? Y el otro, bueno, ese era Jacob, bastante, le decían ventajero, ventajita le decían en el barrio a Jacob, ¿no? Porque era rápido, ¿viste? Esa gente que no, te duerme, digamos, ¿no?
te saca las medias sin sacarte los zapatos, ¿viste? Son esa gente que no juegan a la mancha con los aviones. Son tipos rápidos, ¿viste? Que da y vos decís... Y el otro decís, no, yo siempre el mismo lerdo. Siempre el mismo, bueno, este era Jacob. Tenía sus cositas, ¿no? Pero sin embargo Dios tenía un plan con él. Eso a veces uno no lo entiende, ¿no? Porque es la gracia de Dios, que Dios escoge personas para usarlas. Así que si alguno se siente como que su vida no refleja todo lo bueno de Dios para poder que Dios nos use, hay esperanza. Hay esperanza. Esa es la gracia de Dios. Dios no escoge a los mejores, escoge a los que se dejan transformar. Dios elige personas que se dejan transformar. No elige a los mejores. De hecho, había dos orando y Jesús usa este ejemplo. Uno que dice, gracias Señor que no soy como este publicano, que diezmo, que voy a la iglesia, que hago esto, el otro. Y el otro que decía, pobre de mí, Señor, ten piedad de mí, soy pecador. Y Jesús dice, ¿quién de los dos cree que ustedes que salió justificado delante de Dios? ¿No? Y era el publicano por su actitud. A veces no es el que se cree superior, pero este era Jacob. Y Jacob, después de todo su error, se tuvo que escapar porque el hermano lo quería, ¿no? Y después de muchos años, después de haber pasado algunas pruebas, ¿no? Trabajó 21 años para un jefe que lo estafó también. Él sufrió tuvo que sufrir lo que él hacía, otro que fue más vivo que él, porque siempre hay uno más vivo que vos. Siempre tenés que saber que hay uno siempre más vivo que vos. Así que trabajó 7 años por una mujer y cuando le fue a decir al padre eran otros 7 años más porque le dijo primero que Lea, era que quería Raquel y le dio Lea. Así que le dijo 7 años más, y después 7 años más, 21 años trabajando, un día dijo, tengo una promesa de Dios, tengo un sueño, me voy a buscar lo que Dios tiene para mí. Pero faltaba todavía una transformación y ahí es este pasaje tan conocido que es cuando Jacob se encuentra con el ángel. ¿Leyeron alguna vez esto? En Génesis 32, vamos a darle una rápida leída. Dice, entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Y cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Y luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece, no te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas? Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante será llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Qué te importa? No, ¿por qué quieres saber mi nombre? Le dice el ángel, ¿no? Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara, y sin embargo conservo la vida, porque se creía que el que veía a Dios moría. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada, ¿no? Se encontró con Dios, pero se fue medio... Le quedó alguna marquita, ¿no? Quiero notar con ustedes 6 palabras que creo que son importantes en el proceso, en la transformación interior. La primera es la palabra proceso. Digan conmigo, proceso. Entre el sueño o el propósito de Dios para nuestra vida y el alcance de la plenitud de ese sueño, siempre hay un proceso. No hay un botón mágico que uno apriete y de repente me encuentro en el lugar de la plenitud del plan de Dios, sino que siempre hay y ese proceso no sabemos cuánto puede durar. En algunos casos, como el caso de Moisés, duró 40 años. Desde que Dios le muestra que él tenía que sacar a Israel de Egipto, hasta que él está 40 años en el desierto y Dios lo llama de la zarza y le dice, ahora tenés que ir a salvar. Algunos procesos, claro, no es el mismo Moisés el que mató a un tipo, ¿no? Sacó a uno y cuando Dios lo llama para sacar a Egipto. O sea, su temperamento, me imagino que había sido transformado un poco, ¿verdad? Ya no iba a agarrar a matar a nadie. Entonces, ya no mata a nadie, lo voy a usar. Así que dijo, bueno, lo voy a usar a Moisés. Así que a veces es el proceso de Dios. David
recibe el llamado de Dios para ser rey, pero hasta que llega el momento de ser ungido como rey pasan 13 años y después 7 años más de Hebrón para ser realmente el rey de toda la nación. O sea, pasaron 20 años desde que David recibe la unción con la palabra hasta que David, ¿no? José lo mismo, recibe el sueño, ¿no es cierto? Recibe el sueño a los 17 años, pero recién a los 30 años termina en la corte del faraón, siendo el que interpretaba los sueños. En el medio pasó por una cárcel, pasó por un foso que lo tiraron los hermanos, pasó por ser vendido. O sea, ese proceso es el que muchas veces usa Dios para generar esa transformación interior. Y vos decís, ¿por qué me pasan las cosas que me pasan? Y bueno, nos pasan esas cosas porque Dios tiene que continuar un trabajo de transformación interior. Hola, ¿qué tal? ¿Por qué a mí? No sé. ¿Será porque Dios quiere preparar a sus mejores guerreros? No, yo no quiero ser su mejor guerrero. ¿Será porque Dios me está tocando? Porque Dios, y bueno, hay un proceso de formación, de cambio interior. Y a veces eso no lo manejamos nosotros porque el barro no le dice al alfarero cómo tiene que hacer la obra, sino que es el alfarero el que sabe cómo está el barro y sabe el propósito que quiere usar ese barro, para el propósito que lo quiere usar. Y para eso es la transformación. Así que hay un proceso que usa nuestro alfarero. Lo segundo que hay acá es una lucha. Digan conmigo, lucha. Hay una lucha. Ah, no, bueno, es fácil. No, no es fácil. El que te vendió que todo es fácil te engañó. Sí, es fácil la obra que hizo y Dios la pagó por vos, pero después viene una lucha. La lucha interior de consagración, de morir al yo, de entregarle mis cosas al Señor, de dejar de ser yo para que sea Él. Hay una lucha. Y me gusta esto porque nos muestra una lucha de Jacob con este ángel. Ahora esa lucha es simbólica, es una lucha simbólica que representa la lucha que vos a veces enfrentás con una tentación, la lucha que enfrentás con un pensamiento de derrota, la lucha que enfrentás con un pensamiento de no se puede, la lucha que enfrentás con un pensamiento de no sirvo, la lucha que enfrentás contra las personas que te discriminan o que te atacan o que hablaron mal de vos, la lucha que enfrentás cuando tenés que perdonar a alguien que no se lo merece o que ni siquiera está arrepentido, la lucha que enfrentás en tu interior. Todos enfrentamos una lucha, una pelea. La pelea de Jacob con el ángel, no solamente una pelea con el ángel, representaba también una pelea contra el Jacob de la vieja vida. Estaba luchando Jacob contra Jacob. Jacob contra Jacob. Jacob estaba entregándole al ángel su vida, sus pasiones, sus puntos de autoconfianza para poder ser vencido el Jacob. Pero vencer a Jacob era vencer la lucha. ¿Cómo puede ser esto, pastor? Si él dice que luchó y venció, pero vencer a Jacob era vencer en esa batalla. Obviamente la batalla es del Señor y el que hace la obra en nosotros es el Señor. Pero así que hay un proceso y hay una lucha. Amén. Lo tercero, hay un carácter. Hay un carácter porque Jacob no se da por vencido. Jacob estaba luchando y toda la noche dice que luchó. Y no se da por vencido. El ángel le dice, pará un poco. Hay gente que, viste, como el perro agarra el hueso y no lo larga. Hay gente que dice, no la voy a soltar, no me va a vencer esto, no voy a dejar esto, no voy a dejar que el propósito de Dios para mi vida se caiga, no voy a dejar que lo que Dios planeó para mi vida no se cumpla, no voy a dejar que las circunstancias de la vida me detengan, no voy a dejar que alguien impío, incircunciso se ponga en mi camino y me corra del plan de Dios. Yo voy a perseverar en el plan de Dios, yo voy a seguir en la obra de Dios, yo no voy a dejar nada por hacer, yo voy a dar todo por la causa de Cristo. Esos son los que vencen, aleluya. Así que hay un carácter. Jacob no se da por vencido. Y la palabra del Señor hoy es, no te des por vencida.
Estás en una lucha, no bajes los brazos, no te des por vencido, no te des por vencido, no dejes que el viejo hombre tome control, no dejes que las situaciones te dominen, no dejes que las angustias te detengan en la esperanza de lo que Dios va a hacer en tu vida. No le bajes los brazos, no le creas al diablo, porque Cristo nos dio la victoria. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Eso dice el libro de Romanos 8:31. Así que si estás pasando por esa lucha, esa tremenda lucha donde te sentís vulnerable, te sentís flaco, te sentís débil, confía en el Señor, pero no bajes los brazos, no dejes de pelear, no pierdas esa determinación. Es la cuarta palabra, la determinación. Jacob se determinó. Había una decisión interior que es la que genera a las personas que avanzan en este proceso de cambio, que es la determinación. Jacob decidió continuar de tal manera que en un momento el ángel para la pelea. No fue Jacob el que paró la pelea. Fue el ángel el que detuvo la pelea. El ángel, no es que Jacob dijo, yo no peleo más. No. Fue el ángel el que dijo, ya está, se terminó la pelea. En realidad no es que Jacob podía más que un ángel, el ángel le toca la cadera como diciendo, a este lo freno así porque si no, no hay manera de que lo frene. Este no lo puedo frenar de ninguna manera, le voy a tocar su propio punto de apoyo para que pueda depender de mí y no se apoye en sí mismo. A veces el ángel te tiene que tocar algo porque nuestro yo a veces se cree tan autosuficiente, tan autosustentable, que Dios te tiene que tocar algo, la economía o lo físico o algo, te tiene que tocar para que vos empieces a decir, mi vida depende de Dios. Yo sin Dios no soy nada. Yo dependo de Dios, puedo ser el más exitoso en este mundo, pero yo dependo de Dios. Y eso me da la victoria por encima de todas las cosas. Aleluya. Y a veces uno tiene que pasar por ese proceso, por esa lucha, por esa determinación, para poder entender más del plan de Dios. La quinta palabra es objetivo. Sin objetivo se acaba la lucha. El ángel le dice, déjame. Y Jacob le dice, ¿qué le dice? No te dejaré, ¿sí qué? Si no, me bendice. Hay gente que pelea por la bendición de Dios. ¿Cómo está tu actitud, digamos, para seguir luchando? Es pelear por la bendición de Dios. Yo no peleo por la gloria personal. Yo no peleo por ganar un lugar en este mundo. Yo peleo por la bendición de Dios. Hay peleas que vale la pena pelear. Y la bendición de Dios vale la pena. Yo la bendición de Dios no la vendo. Yo peleo por la bendición de Dios. Yo no dejo la bendición de Dios. Hay gente que deja todo por la bendición de Dios. Y Dios a algunas personas las unge con su poder y vos las escuchás y decís, qué unción, y bueno, pero vos no sabés las luchas que tuvo esta persona en lo oculto. Cuando vos ves una mariposa, no sabés lo que peleó esa mariposa cuando era oruga y tuvo que romper su capullón para poder salir adelante. Y a veces uno ve algunos matrimonios en las redes sociales y le ve la foto y vos decís, pero mirá qué bien que le va. Pero a veces vos no conocés el proceso que pasó, la lucha que enfrentó, las pruebas que está enfrentando, y a veces uno ve la obra terminada y dice, ¿qué será lo que pasó? No te confundas. Hubo un proceso, hubo una lucha, hubo una determinación y hay una victoria porque la persona siguió adelante y confió en la palabra de Dios y Dios le dio lo que esperaba. Aleluya. Así que la palabra te anima y nos anima en esta noche, queridos hermanos, a seguir peleando la buena batalla de la fe. Es lo que le dijo Pablo a Timoteo. Pelea la buena batalla. No le dijo, sentate a tomar mate y esperá que yo voy a hacer todo. No. Le dijo, pelea la buena batalla. A veces confundimos la teología. Bueno, si Dios hizo la obra, yo lo único que tengo que hacer es sentarme acá y tomar mate mientras Dios gana las almas, mientras Dios destruye la obra de tinieblas. No te confundas. Jesús nos mandó a plantar el reino, a derribar toda obra de tinieblas y a echar fuera a Satanás para plantar el reino de Dios. Y eso no es moco de pavo, eso no es cosa que viene de nada. Habla de pelea, habla de lucha, de enfrentamiento, porque la persona tiene que pararse en las promesas de Dios. Y Dios tiene un plan para tu vida. No es que todo va a venir de arriba, viejo. Paremos de pensar eso de, sí, todo va a venir, nada viene de arriba. Lo que viene de arriba no lo valorás. Nadie valora lo que no pelea.
Las cosas que te vienen muy de arriba después no las valorás. Pero si vos peleaste por tener un auto, peleaste por comprar una casa, peleaste por tener un título, y oraste por una pareja para que Dios te dé la persona para tu vida, eso lo valorás porque decís, esto es fruto de la gracia de Dios, pero yo peleé por esto. Y Dios peleas porque son santas peleas. Vos peleaste para que tu matrimonio sea un lugar de bendición y eso no tiene precio. Porque eso vale la pena, la lucha, y vale la pena el enfrentamiento. Hay luchas en oración, hay luchas que se hacen. No hasta, mira, había una mujer que se llamaba Ana y oraba por tener un hijo. Y Dios le dio el hijo, y Dios le dio la bendición. Y ese hijo se llamó Samuel. Fue nada más y nada menos que uno de los profetas más grandes de toda la historia de Israel. A veces las promesas de Dios necesitan un gemir, un parto. A veces las promesas de Dios necesitan una pelea. Y así estaba Jacob, toda la noche luchando con el ángel. Y el ángel decía, ya va a aflojar. Y Jacob, no voy a aflojar, no me pides porque no voy a dejar la bendición de Dios. Hasta que no me bendigas, no te voy a soltar. Aleluya. Esa es la gente que cambia el mundo, chicos. Esa es la gente que Dios dice, ¿ves? Con estos tipos yo voy a hacer una revolución. Estos no son los que están ahí y dicen, si me bendice bien y si no, todo bien, no pasa nada. No, esa gente no cambia nada. La gente que realmente se propone cosas, que lucha contra viento y marea, que le dice que no a todo lo que le ofertan. Mira, estás haciendo una gran obra. Mirá, Jeremías, y cuando estás haciendo, primero te van a tratar de frenar. Y como no te pueden frenar, te van a empezar a ofrecer cosas. Y cuando no le ofreces cosas, te van a amenazar que te van a matar. Así le están haciendo al gobernador de la provincia Y el hombre está pidiendo oración de Santa Fe. Está pidiendo que la iglesia ore, que evangelice, ¡epa! Pero vos te parás en una promesa, te parás en una determinación y te van a querer frenar de todos lados, porque claro, el statu quo va a hacer fuerza para que nada cambie, pero vos te parás en lo que Dios quiere hacer y nada te va a detener en el nombre del Señor. La última es la palabra dependencia, ¿no? Como yo les decía, le toca la cadera y Jacob empieza a renguear y se da cuenta que esa batalla le dejó una señal, le dejó una marca. Y a veces las cosas de la vida te dejan marcas. Uno trata de esconder las marcas. ¿No? Yo tengo algunas cicatrices de cosas que me corté, ¿no? Tenés algunas cosas que te quedan, ¿no? Una vez tuve un tema en la médula y yo no sabía qué era. Una lucha espiritual tremenda cuando estábamos fundando esta iglesia. Parecía que algunos diagnósticos podían ser esclerosis múltiple. Estoy hablando del año 2011. Pero yo hoy, 13 años después, me hago una resonancia magnética y tengo una cicatriz en la médula, en la vértebra en la cervical número 3. La médula estuvo dañada y se sanó, para la gloria de Dios. El médico dice que fue un virus, pero no saben qué fue. Yo creo que fue la mano de Dios que detuvo eso que venía para destruirme, porque Dios es poderoso, amén. Pero está la cicatriz ahí. Hay algo que ocurrió. A veces las luchas te dejan heridas, te dejan marcas en la vida. No solamente en lo físico, te quebrás un hueso, te hace la resonancia, se ve que ese hueso fue quebrado. Se restauró, pero se ve. Las cosas de la vida te dejan. No es que te olvidás completamente. Sí, soy nueva persona, ya no me acuerdo más nada. No, te vas a acordar. Porque Dios no te saca el cerebro y te pone otro cerebro. ¿Qué estamos hablando? Lo que pasa es que Dios te da una paz que supera todas las situaciones. Te acordás de esas heridas, pero no sufrís lo que sufrís. No tenés el remordimiento, remorder es morder de nuevo. No tenés el remordimiento que genera el acordarte de eso, porque Dios hizo un proceso de sanidad. Porque vos luchaste contra ese ataque que tuviste. A veces el diablo viene y te muerde, pero como Pablo le mordió la serpiente, le quedó la herida de la serpiente en la mano, pero luego el veneno se le fue, el veneno no lo tocó, él no se murió, él siguió haciendo la obra del Señor, pero las heridas de la serpiente le quedaron. Y eso es para recordar que Dios tiene poder. Entonces Jacob sale de esa lucha con una cadera dislocada, pero sale con la victoria de Dios. Dios le cambió el nombre. Ya no te vas a llamar más Jacob, ahora te vas a llamar Israel, que significa el que peleó con Dios y con los hombres
y venció. Pavada de nombre, ¿no? Y pasan los años y el nombre de Israel sigue vigente, porque Dios lo sostiene. Mire si no ha luchado Israel, pero Dios lo sigue sosteniendo por su misericordia infinita. No por lo que Israel haga, sino porque Dios, la promesa y el pacto de Dios con su pueblo. Tremendo, tremendo. Mañana se cumplen 32 años de uno de los atentados más bestiales que tuvo América Latina, y fue el atentado a la Embajada de Israel. Mañana, 32 años. Y sigue. Y ahora hay una guerra. Y uno no está de acuerdo con todas las cosas que hacen y todo, pero es el pueblo de Dios. Y uno bendice al pueblo, no a los gobiernos. Bendice al pueblo y sabe que el pueblo de Dios está siendo atacado. Y sigue siendo atacado por reclamar lo que Dios le dio, una tierra milenaria. Pero sigue ahí. Y Dios lo bendice y oramos por el pueblo de Dios. Siempre oramos por el pueblo, porque somos de acuerdo a la Biblia. No convalidamos todas las acciones, pero sí oramos por el pueblo de Dios. Y eso lo soltamos. Ahora, la prueba quedó en la vida de Jacob. Quiero terminar con un versículo que está en 2 Corintios 3, 17 y 18. Porque vos me decís, bueno, pero yo no tengo el ángel. ¿Dónde está el ángel? Acá en la puerta. ¿Quién es? Viste, tenemos algunos en seguridad que son grandotes. Pero no es, este ángel no dice si era grandote o chiquito. No dice, puede ser un ángel chiquito. Dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Señor, el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Pastor, ¿cómo yo soy transformado en Cristo? Por la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es el ángel de hoy. El Señor envía su Espíritu a nosotros. Yo me voy, dice el Señor, pero voy a enviar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, porque la Biblia dice somos templo del Espíritu. Por eso dice en Gálatas los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, bondad, benignidad. Contrario a los frutos de la carne o del viejo hombre. Y por eso dice el apóstol Pablo, hay una ley de muerte en mis miembros y yo lucho contra eso. Pero el Espíritu me da la victoria. Así que en esa lucha, en ese proceso, en esa determinación, hay alguien que intercede por nosotros. Es el Espíritu Santo. Porque cuando tus fuerzas no den más, viene la obra de Dios. Algunos creen que la transformación es solamente de nuestra voluntad. Y no es así. La voluntad es una parte importante, porque sin la voluntad uno no podría, el Espíritu Santo no es que nos toma el cerebro y nos mueve nuestra voluntad, no. Pero nuestra voluntad es incapaz, es insuficiente para la obra de Dios. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Por eso cuando nos dicen, ¿qué es lo que cambia una persona que venía en una conducta que nosotros no entendemos cómo transformarla porque va a la cárcel y sale peor, pero usted algo le meten adentro y sale transformado? Es el Espíritu Santo, el que puede cambiar nuestras vidas, desde el peor al no tan peor, porque uno dice, yo soy bueno, no soy tan, pero tengo algunas cositas. El Espíritu Santo nos puede cambiar. Es el Espíritu Santo el que cambia nuestra boca, nuestra lengua, nuestra manera de pensar. Es el Espíritu Santo el que completa la obra. ¿Amén? Así que yo no sé en qué momento de la lucha estás, en qué proceso te encuentra el Señor, porque uno a veces dice, bueno, se supone que a esta altura yo debería haber superado esto, el otro y aquello, y el diablo te ataca por ahí. ¿Viste? Bueno, ¿viste? Va. Pero como el alfarero es el que hace la obra, yo no sé todo lo que Dios ve y todo lo que Dios quiere hacer. Hay lugares de tu vida que ni siquiera vos te conocés, pero sí el Espíritu Santo conoce. Él conoce lo más profundo de tu corazón. Él conoce las cámaras más ocultas. Por eso Dios sigue obrando. Y yo le digo al Señor, no termines tu obra conmigo. ¿Alguno cree que Dios ya terminó la obra? Ese día estás perdido.
Porque la obra de Dios termina cuando nos vamos con Él. Ese es el proceso de Dios. Así que, si estás enfrentando alguna situación, dale gloria a Dios y decís, Señor, termina tu obra conmigo. Obra con poder. Espíritu Santo, pero no me dejes solo en esto. Dame tu fuerza. Transformame vos a mí. Donde está el Espíritu, hay libertad. Así que yo quiero orar en esta noche para cerrar y pedir que el Señor envíe su Espíritu Santo. ¿Qué haríamos sin el Espíritu? El Espíritu y la palabra obran juntos. Por eso Hebreos dice, la palabra de Dios más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que hay un obrar entre la palabra y el espíritu. La palabra de Dios indudablemente es la que hace la obra, por eso necesitamos llenarnos de palabra para ser transformados, porque la palabra nos limpia, dice el Salmo 119. La palabra dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hay un poder en la palabra, hay un poder transformador, y necesitamos más palabra, más oración, más búsqueda de Dios, más Espíritu Santo. Yo necesito de Dios. Pero yo quiero que el otro cambie. No, vos no mires al otro, mírate a vos, dice el Señor. No mires la paja en el ojo ajeno, mirá la viga que está en el tuyo. Que el Señor cambie mi corazón, que cambie mi espíritu, que cambie mi mente. Yo a veces buscaba muchas fallas en los demás y me creía superior a los demás. Lo que no me daba cuenta que al creerme superior yo estaba siendo inferior. Yo estaba haciendo todo lo contrario a lo que el Señor me mandaba hacer. Yo tenía que ser más humilde y siempre juzgando. A este le falta esto, al otro le falta todo, al otro. Hay gente que se cree que, no sé, ¿sabes qué? Dios no puede usar un vaso que está en esa condición. Porque Dios usa al que se humilla. No hay otra. No hay otra. No hay usar, no hay servir a Dios a través de la... No, es el que se humilla, Dios lo levanta. ¿Amén?